entre otros temas que tenemos para plantearles hoy, bueno, contarles que faltan 4 días para el inicio de las clases. Hay instituciones privadas que ya comenzaron, algunas ya públicas también, pero en términos generales, el grueso de los estudiantes comienzan la semana que viene. Faltan 4 días y en ese contexto, la Federación de Profesores de Secundaria denunció en las últimas horas que no están dadas las condiciones para el comienzo debido a la situación de algunos centros educativos, y también agregaron que hay demoras en la asignación de horas docentes y no descartan la puesta en práctica de medidas. La presidenta del sindicato de FENAPES, Alejandra Vespa, argumentó que los recursos asignados en el último presupuesto son magros y que esto impacta en lo que se le puede brindar a los estudiantes. Constatamos al momento que las condiciones no son las mejores para este inicio de cursos. Nosotros planteamos que en los momentos en los que deberían estar los liceos en la apertura para recibir a los estudiantes, todavía tenemos muchos estudiantes que no saben a qué centro deben ser inscritos, en cuál centro van a estar presentes, y muchos trabajadores que todavía no tienen asignadas sus horas de trabajo. Por lo tanto, lamentablemente debemos decir que en este inicio de curso, en el caso de enseñanza secundaria, no tenemos las condiciones necesarias como para asegurarle a las familias el mejor recibimiento para nuestros estudiantes. El sábado termina el plazo de postulación para las becas del Fondo de Solidaridad. El apoyo económico previsto para estudiantes de UDELAR, UTU y UTEC alcanzará a 11.000 personas y esto se puede solicitar a través de la web fondodesolidaridad.edu.uy. Comenzó a funcionar la comisión bicameral por el caso Cardama. Pedirán un informe jurídico para determinar el alcance de los llamados. Los legisladores se van a reunir los lunes a la 1 de la tarde. La semana que viene van a definir el cronograma de las visitas que van a recibir. Las convocatorias serán en 3 bloques temporales, del 2010 al 2019, del 2020 al 2024 y del 2025 hasta la rescisión del contrato. El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, dijo que no descarta citar al presidente de la República, Yamandu Orsi, y al expresidente Luis Lacalle Pou. Nosotros queremos que comparezcan todas las personas que tienen algo para aportarle a la comisión e incluso quienes ejercieron responsabilidades en el gobierno de la coalición. Hemos solicitado que comparezca el exministro Javier García, el exministro Armando Castaín de Bad. Cardama es fundamental que comparezca, ¿no? Es una de las partes. Obviamente ustedes saben, nadie está obligado a comparecer a una comisión parlamentaria, pero creo que sería muy útil que el empresario también dé su punto de vista a la comisión. Yo particularmente creo que el presidente Orsi debería venir. Él fue un rol fundamental. Fue el que anunció públicamente en conferencia de prensa en 2 oportunidades la rescisión del contrato, tuvo un rol protagónico y no creo que haya ningún inconveniente en que venga Lacalle Pou, que tuvo un rol más lateral en relación a este tema. Bien, allí está la posición de este legislador colorado, Felipe Schipani. Decirles que habría un acuerdo, según ha informado en las últimas horas el diario El País, entre las bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición, para no invitar precisamente o dejar por fuera de la convocatoria tanto al presidente Orsi como al expresidente Lacalle Pou. Hay que ver entonces si tiene andamiaje o no esta postura de este diputado. Por lo menos lo dijo. Sí. Por lo menos lo planteó. No se la va a llevar nadie, pero la puso ahí sobre la mesa. Lanzó la iniciativa. Seguimos con temas vinculados al Parlamento porque la Cámara de Diputados votará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller Mario Lubetkin asistirá al Parlamento para presenciar dicha votación. Ayer fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Sí, así es. Lubetkin adelantó que el gobierno espera tener en las próximas semanas los resultados del informe del Banco Interamericano de Desarrollo para saber qué sectores van a ser los afectados, los más afectados, mejor dicho, y así generar una serie de salvaguardas para que el impacto sea lo menor posible. Yo creo que en el próximo mes o el otro pues, son informes sectoriales y ahí se empezaría a trabajar informalmente con los diferentes sectores. Recuerden que todo el 2026 va a ser de adecuación y de acomodo como para que Uruguay esté preparado a que no quede nadie atrás. Y si queda alguien atrás, ver cómo se le apoya en esta fase, partiendo de la base además que
Después del acuerdo con la Unión Europea entrará el Parlamento el acuerdo de los países del EFTA. Y además hemos abierto otras negociaciones, por cierto, muy poderosas los próximos meses, que todas en su conjunto tienen que constituir ese gran mercado que estamos abriendo y que al final el problema que se planteará es si tenemos la capacidad en una reconversión de nuestro país desde el punto de vista industrial, productivo, de cubrir al menos una parte de ese enorme mercado que nos abre el mundo. Bueno, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, está en España y allí destacó ante empresarios el potencial uruguayo en la búsqueda de reforzar inversiones y el comercio bilateral. En el marco del ciclo de conferencias en clave iberoamericana, el jerarca dijo que Uruguay presenta oportunidades comerciales y además hay un clima de inversión de relevancia, ¿no?, para que precisamente lleguen inversiones al país. El presidente Yamandu Orsi se reunió con Gabriel Fernández, presidente de CONAPROLE. El tema sobre la mesa, bueno, la situación de conflictividad que padece CONAPROLE entre directorio y sindicato en el contexto del cierre de la planta de Rivera. La Asamblea de la Asociación Nacional de Productores de Leche reclamó un diálogo responsable y constructivo con el sindicato y piden acciones al gobierno. Bueno, a todo esto, Álvaro Quintanz dijo que es un conflicto entre trabajadores y denunció desigualdad con pérdidas millonarias para CONAPROLE. Creo que hay que hablar de un hecho muy sensible. La cooperativa tuvo que tirar 10.000 litros de lactolate. Creo que en un país donde hay muchos niños, donde hay una pobreza importante, donde cuántos niños podían haber tomado ese lactolate, capaz que si dividimos entre dos, capaz que hay 20.000 niños en Uruguay que hubieran tomado, y lo único que se le pedía en ese momento era a los trabajadores de la cooperativa que hicieran 2 horas extras que pudieran embolsar ese lactolate. Tenemos en los últimos 10 años 800 estamos encerrados, tenemos en el último año 150 productores menos, y vemos que realmente hoy el promedio de un trabajador de CONAPROLE son más de 100.000 pesos, y yo les puedo asegurar a todos ustedes que a nivel de los productores, el 75% de los productores lecheros de CONAPROLE no ganan esa cifra. Entonces me parece que cuando hablamos de igualdad hay que hablar de igualdad para todos. El Ministerio de Ganadería investiga un posible nuevo caso de gripe aviar en la zona de La Estanzuela, en Colonia. Las recorridas realizadas por técnicos de ganadería y de ambiente, además de las intendencias en criaderos de traspatio, no encontraron casos hasta el momento de la enfermedad. En otro orden, contarles que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, criticó con dureza la declaración de emergencia del gobierno por el déficit hídrico. En términos generales, dijo que es tardía. El legislador nacionalista calificó al ministro Alfredo Frati de guitarrero, que no ve lo que está pasando en el campo. Desastre, una tomadura de pelo. Hay que estar, hay que esperar 2 meses cuando la gente veía cómo se le secaban los tajamares para tomar una medida de estas características. Dejaron afuera la zona de fuego, Soriano, Colonia, gran parte de La Valleja. Yo la verdad que no sé en qué planeta vive Frati. No sé si el sombrero le licúa un poco la mirada, ¿no? Porque la verdad es que es una verdadera vergüenza. Yo pienso en la gente de Corralito, pienso en la gente de Ombú de la Valle, la gente de Quillú, la gente de Varela, gente de Río Negro. Nada está contemplado. Pero es una barbaridad, es una barbaridad. Desde el oficialismo, el senador del MPP, Aníbal Pereira, defendió las propuestas del Ministerio de Ganadería y la gestión de Alfredo Frati. El legislador pidió no generar un clima de manija respecto al déficit hídrico y la emergencia agropecuaria. Son temas que impactan en la gente, el productor que todos los días se despierta esperando que caiga un poco de agua y ver cómo la agua se le llena un poquito para tener agua que aguante un poco más. Y después viene todo el tema de la alimentación y viene todos los temas. No es para generar un clima de manija. También se actuó con la misma seriedad con respecto al tema de la influenza aviar. Rápidamente se tomaron definiciones, las mismas que se tomaron hace 3 años. 7 de la mañana, 21 minutos, señoras y señores. Hay mucho para contarles también de la escena internacional en Argentina, todo el tema de la presuntas
irregularidades hay, vamos a ver la gravedad de ellas, ¿no? Con respecto a la Asociación del Fútbol Argentino, pero también el incidente con 4 muertos entre Cuba y Estados Unidos. Habló el secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la decisión de Cuba de atacar una lancha rápida que venía de Miami. Mataron a 4 de los 10 tripulantes. Cuba se defiende diciendo que intentaban introducirse con fines terroristas en el territorio y Estados Unidos dice que va a investigar el hecho para responder en consecuencia. Después les contamos otros detalles. Aquí en nuestro país, continúa internado en grave estado este trabajador de 42 años que estaba trabajando en una obra de saneamiento del barrio Casabó y a 2,50 metros de profundidad y se le vino toda la tierra arriba. El obrero se encontraba dentro de una zanja cuando parte de la estructura se derrumbó y quedó atrapado. Los trabajadores que estaban con él denunciaron que no estaban todas las condiciones de seguridad dispuestas para cumplir con la tarea. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la ministra de Industria, Fernanda Cardona, van a ser convocados al Parlamento. El llamado lo realizan los diputados del Partido Nacional, Mario Colman y Fermín Fariña. Esto es por el cierre de varias industrias, empresas, esa seguidilla de estos últimos días aquí en Uruguay. Los legisladores no descartan también citar a empresas y trabajadores involucrados. Argumentan que la magnitud de los hechos exigen respuestas por parte de las autoridades del gobierno. La justicia condenó a 5 de las 10 personas que fueron detenidas en los 16 allanamientos simultáneos en Canelones, en Montevideo. Hay una 6ª persona también imputada con prisión preventiva hasta el 24 de junio por la venta de drogas. Uno de los condenados debe cumplir 3 años de prisión por receptación, otro condenado por venta de droga y tráfico de armas y municiones. En este caso cumple una pena de 2 años y 4 meses de prisión. 500 balas incautaron, chalecos antibalas, 2 granadas. Esto sigue. Por otro lado, mencionarles que el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena, 24 años de cárcel les dieron, a 2 argentinos por el asesinato de Alejandro Torres en febrero del 2023 en Maldonado. La investigación estableció que ambos ingresaron a Uruguay a fines de enero del 2023 para trabajar durante la temporada de verano y que entablaron una relación con la víctima, quien los alojó en su vivienda en la ciudad de San Carlos. Días después le sustrajeron una tarjeta de débito e intentaron realizar extracciones y compras sin lograrlo. Después el 6 de febrero, ¿no? Estuvieron con Torres hasta la noche, fue la última vez que se lo vio con vida, y en la madrugada lo mataron, el cuerpo lo maniataron y lo tiraron por la interbalnearia, apareció 5 días después. Encontraron, y cambiamos de tema, en el Palacio Legislativo actas secretas del Consejo de Estado durante la dictadura militar. Contiene destituciones y venias de funcionarios públicos, discusiones políticas y de coyuntura. Así lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir. Ubicaron 12 cajas, o mejor dicho, los documentos estaban en 12 cajas en un armario del Parlamento. Y Baldomir valoró que esta documentación se pueda digitalizar y se ponga a resguardo y se dé a conocer a la opinión pública. Correspondiente a actas de las sesiones secretas del Consejo de Estado que funcionó entre el 19 de diciembre del año 73 y el año 1984. Una de las líneas de trabajo del año pasado en la presidencia de la Cámara se trató de la digitalización de las carpetas de las comisiones investigadoras que habían tenido lugar aquí en la Cámara de Representantes. Y en esa búsqueda, en esa tarea de digitalización de comisiones investigadoras, se seleccionaron inicialmente 4 comisiones, 2 que funcionaron en el año 85 y 86, una relacionada con el tema justamente de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura, y otra sobre específicamente los asesinatos de Selman Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y otras 2 comisiones investigadoras que funcionaron durante la década de los 90. En ese marco, en esa búsqueda, aparecieron inicialmente 19 cajas, finalmente correspondientes al periodo 73-84 son 12 biblioratos de estas características. Lo primero que dispusimos fue que se hiciera un inventario de la cantidad de carpetas que contenía cada uno de estos biblioratos y que una vez que estuviera el inventario realizado, que se comenzara a digitalizar para evitar que estos papeles, que son papeles viejos, papeles que están en un estado de conservación entre bien y frágil,
se pudiera poner luego de que estén digitalizados a disposición de las organizaciones de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos y los investigadores que han analizado y que analizan este periodo de nuestra historia reciente. 7 de la mañana, 27 minutos, tenemos que ir a la pausa, nos queda mucho más para contarles, ya iremos con los detalles de esta situación que surgió entre Cuba y Estados Unidos. Se viene Javier Pastoriza. Por estos casos de influenza aviar en Colonia, hay una conferencia hoy del Ministerio de Ganadería. Tenemos la asamblea de los 29 de CONAPROLE y la confianza en lo actuado por el directorio y lo que le están pidiendo al gobierno en medio del conflicto con los trabajadores por Rivera. Así que en un ratito viene Javier y también viene Roberto Moar. Hoy tenemos el partido de Juventud de las Piedras. Se viene el clásico, mucho preparativo. Mucha medida de seguridad que vamos a conocer en el paso de las horas, ¿no? Sin dudas. Y recibimos al diputado Rodrigo Boni en nuestra entrevista central. Ya volvemos para ustedes, ¿eh?